El viernes 19 de septiembre, la Archidiócesis de Santiago de Compostela celebró la primera jornada de Pastoral del Turismo, un encuentro pensado para reflexionar sobre el papel de la Iglesia en un sector que mueve millones de personas en el mundo, pero que también abre puertas interiores, espirituales y comunitarias. Organizada por la Delegación de Pastoral del Turismo, bajo la coordinación del sacerdote Juan Ventura Martínez Reboeiras, la cita congregó a representantes de la Iglesia, autoridades civiles, agentes del sector turístico y voluntarios parroquiales que día a día ofrecen acogida a peregrinos, visitantes y turistas en Galicia. El momento central de la jornada fue la conferencia de Gustavo Ribeiro D'Angelo, director nacional de la Pastoral del Turismo, en la Conferencia Episcopal Española, titulada Turismo, Cultura y Evangelización. Ya nos hemos saludado, ¿está bien el micrófono ahí? Sí. Ya nos hemos saludado. Bueno, en la persona de nuestro arzobispo saludamos a todos los presentes. La lista de autoridades presentes y personas expertas interesadas en la realidad del turismo que ha presentado Ventura es impresionante. Esto parece más una cumbre que una jornada simplemente de pastoral, parece mucho más. Bueno, en el Antiguo Testamento, viendo la calidad de los presentes y la cantidad, en el Antiguo Testamento hay un episodio en el cual algunos profetas tienen algunos problemas con Dios, no terminan de aclararse, tienen miedos, no sé qué cosa les pasa. Y bueno, y en ese episodio, cuando los profetas se callan, o estos sabios de Israel no terminan de aclarar alguna cosa, Dios hace profetizar a una burra en Balaam. Bueno, yo ante tantos expertos y sabios de Israel me siento como la burra de Balaam, en medio de los expertos y los sabios. Simplemente, bueno, no soy la persona que más sabe, simplemente un poco de información. El turismo es una realidad polifacética que todos conocemos, porque lo vivimos, porque también somos turistas, y esta realidad polifacética mueve cada año 1.400 millones de personas en el mundo, tanto como la Iglesia Católica entera numéricamente hablando, de lo cual 350 a 400 millones, difícilmente cuantificable, se desplazan para hacer turismo de matriz religiosa en los diferentes credos. Esto significa algo enorme, y este fenómeno, su desarrollo, ha producido un cambio de época. El turismo, como nosotros lo conocemos, es una realidad después, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Antes no existía. Antes lo que existía eran simplemente las vacaciones. Cuando cualquier familia normal llegaba el verano, enviaban los niños a la casa de los abuelos, iban al pueblo, iban a bañarse al río. Eso era simplemente después de la Segunda Guerra Mundial, de la tragedia humana, en la búsqueda también de felicidad y un nuevo desarrollo social, nace esta forma de turismo que toma diferentes rostros desde ahí en adelante. La Iglesia comienza a ocuparse de esto a partir de los tiempos del Papa Pío XII, es decir, cuando esto nace, intuye que hay un mundo nuevo que se abre. Yo suelo decir que así como la era industrial significó un cambio de época cultural, social, política, donde lo rural se transformó en ciudadano, donde el campo se despobló, donde cambió la mentalidad, donde las personas adquirieron nuevos hábitos y nuevas formas de vivir. El turismo es una realidad que produce un cambio epocal en el siglo XX. ¿Por qué la Iglesia se ocupa del turismo? Es una pregunta interesante. Bueno, la responde la misma Iglesia. En la Gaudium et Spes, cuando comienza diciendo que no hay nada verdaderamente humano que no resuene en el corazón de la Iglesia. No hay nada más verdaderamente humano que el descanso. Dios, el día de la creación, inventó el descanso. Es el inventor del descanso que corona el trabajo humano. No es que simplemente es la pausa, corona el trabajo humano. Dios corona su obra descansando. Es el primero que practicó el descanso y mandó que los hombres a su imagen y semejanza aprendieran a descansar. Y hasta le puso carácter de precepto religioso al descanso humano, para que el descanso humano fuera parte integral de la vida de las personas. ¿Qué desafío tenemos hoy a nivel de Iglesia con esto? Primero, que creamos que el turismo puede hacer mucho más de lo que hace, a nivel de fe y a nivel social.
que entre a formar parte de la pastoral ordinaria y orgánica de la Iglesia, que no, como es la catequesis, como es Cáritas, como es un curso, como son todas las realidades de que la Iglesia evangeliza de manera ordinaria, es decir, en su tarea cotidiana. Bueno, el turismo tiene que formar parte de esa realidad ordinaria y al mismo tiempo orgánica de la Iglesia. No parecer que es algo estacional, baladí, una cosa, digamos, que aparece, que si está, está, y si no está, da lo mismo que no esté. Una parroquia en Ibiza podría no tener una acción específica sobre el turismo. Imposible. Ibiza vive del turismo, Mallorca o tantísimos otros lugares. Y aún donde el turismo es estacional, significa una realidad muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia estructural con lo que es la pastoral ordinaria habitual. La pastoral habitual significa que nosotros tenemos una comunidad estable, personas que tenemos los 365 días del año para trabajar con ellos y para integrar comunidades. En el turismo está lo fugaz. El turista está y está de paso, por eso es turista. Entonces, esos momentos preciosos de encuentro, esas oportunidades, no podemos dejar que se pierdan. Actualmente, por decisión del Papa Francisco, la pastoral del turismo está en el ámbito del dicasterio para la evangelización en las cuestiones fundamentales de la evangelización. Es el dicasterio más importante de la Santa Sede, presidido por el mismo Papa. Y bueno, y a nosotros nos llena de alegría que la Iglesia finalmente comprenda, en esa evolución de comprensión que ha tenido a lo largo del tiempo, que el turismo es un espacio positivo para sembrar la alegría del Evangelio. No es simplemente un accidente anual en una parroquia, es un espacio positivo, concreto, real, en el cual sembrar esto. Cada año muchos millones de personas visitan España. Según Tour España, este año concluiremos con una cifra impresionante de 100 millones de visitas extranjeras, que triplicarían la población de España. Claro que ellos nos dejan algo más que el presupuesto de salud y educación juntos y nos permiten educarnos, curarnos, ser menos pobres, ser solidarios, tener una vida mejor. Lo único que la Iglesia no puede hacer frente al fenómeno inquietante de 100 millones de visitas extranjeras, más el turismo de los españoles, es estar ausente, estar indiferentes, desarticulados. Solo el turismo internacional representa en España el 13% del Producto Interno Bruto, el 13% de manera directa. Por eso es la primera industria de España. Y de manera indirecta representa el 60%, se implica en el 60% del PIB. ¿Por qué? Quien fabrica gomas para autobuses, que después llevarán turistas, quien fabrica sábanas para los hoteles como esta maravilla en la que estamos, quien planta patatas en el campo, quien cosecha leña o quien hace otra cantidad de cosas, también trabaja en el tema del turismo. Cada año nos eligen para descansar millones de personas atraídos por el sol, el buen clima, el talante acogedor del pueblo español, la cultura, el arte, la historia, la fe, el fabuloso patrimonio cultural, que ponen de manifiesto esa riqueza de esa fe creída, vivida de manera única y singular, propia del pueblo español. Es llamativo que en España, de los 10 monumentos más visitados de España, 7 sean iglesias católicas. Esto es llamativo porque probablemente cuando esas iglesias están abiertas para el culto no entran, pero cuando están cerradas y hay que pagar un billete, entran. El desafío es que estas personas que entran a nuestra iglesia no se vayan sin que el mensaje de la fe y del amor de nuestra iglesia entre también en ellos. Si se van como vinieron, hemos perdido una oportunidad fabulosa. Turistas, viajeros y peregrinos. Esto es un tema muy interesante y muy lindo, que a mí me gusta mucho, porque son 3 realidades que nosotros no podemos separar. No podemos abordar este tema sin examinar la diferencia entre 4 realidades humanas que nos explican el viaje entre el turista y el peregrino, que son esas acciones de mirar, ver, observar y contemplar. Son 4 acciones humanas. Mirar es un acto involuntario. Basta abrir los ojos, la mente registra sin proponérselo situaciones y objetos. Se mira el entorno, se miran las cosas. Es una acción casi externa a nosotros. Ver, ya es un grado más arriba, tiene otras connotaciones, requiere el discernimiento que proporciona la razón, focaliza el interés, reflexiona sobre lo visto, no es una acción exterior, aquello que vemos entra en nosotros,
se dice que a veces voluntaria o involuntariamente frente a los problemas de la vida, miramos sin ver. La tercera es observar, y damos un paso más. Observar es elevar la mirada, llenarla de conciencia. Se dice de un científico que observa una célula en el microscopio, no mira ni ve, observa. El sociólogo observa el comportamiento de las personas, un padre y una madre observan la vida de sus hijos. Observar es ir más allá de uno mismo. Contemplar, con la misma palabra lo dice, es mirar desde el templo. Se contempla la naturaleza porque en ella se intuye lo sagrado, se contempla el arte porque lo bello nos introduce en el misterio de Dios y tantas otras realidades. Ello requiere un elemento esencial, el tiempo, que permite comprender y hacer un discernimiento que nos permita entrar, meternos dentro, y que lo contemplado en nosotros, para eso hay que dejar de lado el apuro, se necesita crear el espacio interior, y ahí la acción pastoral, el espacio interior, el asombro, el estupor, la admiración, y ahí la acción pastoral de la Iglesia. En estas cuatro palabras se desarrolla el viaje interior entre el turista y el peregrino. El viaje como realidad interior y exterior es como un puente que pone en contacto y sintonía dos orillas maravillosas y magníficas, que significan el turista en su realidad y el peregrino en la suya propia. De menos a más, viajamos desde el mirar hasta el contemplar. Leamos el viaje a través de realidades distintas. Parecería una cosa un poco extraña en algo que hablamos del turismo, hablar de Kafka. Sin embargo, Franz Kafka, ese hombre que supo conjugar como nadie el realismo, la fantasía, que no se casó, que no tuvo hijos, él mismo cuenta que un día paseaba por un parque donde encontró una niña que lloraba porque había perdido su muñeca. Se puso a buscarla junto a la niña, pero no la encontraron. Sin embargo, quedaron en verse la tarde siguiente en el mismo lugar para proseguir la búsqueda. Cuando Kafka vio a la niña, le entregó una carta en la que le decía: por favor no llores, estoy haciendo un viaje para ver el mundo, te escribiré y te iré contando mis aventuras. Así empezó una historia que se prolongó en el tiempo entre Kafka y la niña, donde él le leía cartas llenas de aventuras de la muñeca y conversaciones que la llenaban de alegría y admiración en su corazón. Finalmente un día compró una muñeca y se la llevó diciéndole que había vuelto. La niña lo miró y le dijo: no se parece en nada a mi muñeca. Y en la última carta que el escritor le entregó, la muñeca le decía a la niña: es que mis viajes me han cambiado. Kafka murió al año siguiente. Es verdad que los viajes, cuando son buenos, verdaderos, cambian el interior de las personas, les abren el espíritu a nuevas realidades. Para terminar este segundo punto, quiero invitarlos a releer desde una perspectiva distinta algo que hemos leído y reflexionado el domingo pasado, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, la última de las 3 parábolas de la misericordia de ese padre que tenía 2 hijos. Estas parábolas llenas de ternura, de búsqueda, donde a las tres personas que están allí, el pastor, la mujer y el padre, se les pierde algo. Al pastor se le pierde una oveja, a la mujer se le pierde una moneda, al padre se le pierden los 2 hijos, alternativamente. Pero siempre todo termina en una fiesta, siempre todo termina en un lugar de alegría, porque nunca las pérdidas son definitivas. El pastor tenía 99, la mujer tiene 9, el padre tiene otro hijo más, pero están inquietos, le falta algo precioso. Como maravillosamente dice Jacques Peggy, en palabras cristianas, dice: una oveja será siempre mucho más que una moneda y un hijo infinitamente más que una oveja. Esto tendríamos que recordarlo siempre en la vida, porque las personas son el centro de toda la realidad desde la cual leemos cualquier perspectiva. El hijo menor decidió salir de casa, decidió marcharse. El hábitat que tenía, su casa, le quedaba pequeña, quería ver el mundo, buscar otros horizontes, conocer gente nueva. En otras palabras, quería hacerse turista, y parte con este propósito. Su padre le dejó ir y le facilitó los medios para que lo haga. Pese a ser joven, no tuvo miedo y se encaminó a un país lejano, seguramente distinto de todo lo que conocía. En sus días de turista le pasaron muchas cosas, algunas muy duras, y hace un día se encontró cavilando profundamente y decidió volver. Ya había experimentado el mundo, había visto muchas cosas nuevas con sus ojos y decidió que ya no quería estar lejos, ahora quería estar en casa. Un regreso envuelto en una aura religiosa con un mea culpa como música de fondo.
Podríamos decir que aquel que partió lleno de ilusión para conocer el mundo, ahora regresa con una certeza. Regresa esperanzado a una casa en la cual hay personas amadas que ahora, después de su experiencia, logra ver con otros ojos. Podemos decir que aquel turista que partió se ha convertido en un peregrino. Viajó de la ilusión a la esperanza. La casa que le pareció pequeña entonces es ahora ante sus ojos el lugar más deseado y necesario. ¿Qué le sucedió entre un momento y otro? Como a la muñeca de la niña de Kafka. Él también ha hecho viajes que lo han cambiado. Este joven, hijo sin nombre, viajó no solo a un país lejano, interiormente viajó a muchas realidades interiores y exteriores, a las cuales en un momento o en otro de la vida todos terminamos viajando. Viajó a la soledad y a la ingratitud de los falsos amigos, viajó al infierno del hambre y la humillación, al abandono, a la pobreza, al trabajo esclavo, viajó al abismo de apacentar cerdos que eran tratados mejor que él, viajó también dentro de su propia alma, a lo más profundo de sí mismo y de sus sentimientos. Descubrió el rostro y el corazón de su padre como nunca lo había logrado verlo antes. El viaje lo cambió, era otro. Nos queda flotando aquella pregunta que se hace Pablo Neruda en su poesía cuando se pregunta ¿qué pesa más en la cintura de un hombre? ¿Sus dolores o sus recuerdos? Es complejo identificar si en su viaje a lo profundo del alma lo motivaron más sus dolores o sus recuerdos o todo junto, todo mezclado. Sin duda los viajes, los buenos viajes, cambian a las personas. Contrariamente a él, su hermano mayor nunca viajó. No salió de su hábitat. Se puede hipotizar mucho acerca de por qué no lo hizo o por qué no sintió la necesidad. En la antigüedad, en los orígenes semánticos de una palabra que hoy significa otra cosa, la palabra idiota, en la antigüedad significaba semánticamente aquel que nunca salió del valle, aquel que nunca salió del propio valle. Es decir, aquel que no ha podido o querido tener horizontes más amplios que su mundo de horizontes cortos y pequeños. Es claro que esta palabra ha cambiado su semántica actual y es un término ofensivo que no tiene nada que ver con aquel original. El hijo mayor nunca salió del valle. Se vanagloria de haber estado siempre en casa y como afirmamos que un buen viaje abre la mente, podríamos preguntarnos en qué medida su actitud rígida y misericordia y obcecada tenga relación con el hecho de no haber salido del valle, de haber estado solo y siempre allí. Se me ocurre pensar a veces, viendo ciertas cosas, que los nacionalismos patrioteros son enfermizos y que indican una gran ignorancia acerca del mundo y a veces con una imaginación digna de Julio Verne se sienten especiales, particulares, casi exclusivos y excluyentes. En la base de todo tienen el mismo problema del hijo mayor, un exceso de localismo, demasiado valle y horizontes estrechos. Les quiero recomendar, mejor dicho, una película hecha en esta tierra, una película impresionante, sufrida, Asbestas, película premiada. Asbestas nos cuenta esto, nos cuenta esta realidad donde no haber salido, no haber viajado, no dejarse transformar. Haré referencia brevemente a una ponencia que tuve en 2022 en el Museo Diocesano de Barbastro durante unas jornadas de restauración. El gran desafío es provocar y despertar la emoción estética, que es capaz de transfigurar a las personas y a las realidades. Es el estupor positivo del asombro. Es el gran viaje que podemos hacer aun cuando estemos inmóviles ante una obra de arte. Ese primer asombro, ese camino a la contemplación y a la emoción profunda, va abriendo las puertas del alma y nos coloca ante un crecimiento que ilumina la vía pulcritudines o el camino interior de la belleza. La tradición platónica sugiere que estos tres términos, o mejor dicho, estos tres caminos, la belleza, la verdad y el bien, donde bueno y bello se entrecruzan. Tiene esta la doble connotación. Cuando Jesús afirma, yo soy el buen pastor, está diciendo, yo soy el bello y buen pastor, en quien reside toda la bondad y la belleza de Dios. La misma palabra hebrea que se usa en el Génesis cuando se dice, y vio que era bueno, es tov, que puede traducirse también como bello, y vio que era bueno y vio que era bello. La estética y la ética estarán siempre ligadas, pero también la belleza tendrá un estrecho parentesco con la sabiduría. Siguiendo a Platón, la belleza es el esplendor de la verdad, splendor veritatis, la plenitud de toda ella. La verdad toda entera, la cual nos guía permanentemente el Espíritu Santo enviado desde el Padre.
Es claro que en la fe cristiana el Splendor Veritatis no es una obra artística hecha por manos humanas y en la cual puede intuirse la belleza infinita de Dios. El esplendor de la verdad es una persona, es Jesucristo, y a la que toda obra artística en la Iglesia intenta celebrar y explicar. Ingenios y manos humanas que producen bien y belleza como tímido reflejo de aquel que lo es en verdad y plenitud. Y aquí podemos colocar el punto de encuentro y de interacción entre los bienes religiosos de interés cultural y el proyecto turístico y de evangelización. El gran admirado y maestro Federico Fellini dice algo que sinceramente no comparto. Él dice, y lo cito, dice: cuando algo te conmueve no necesita explicaciones. Cuando algo te es indiferente, ninguna explicación te conmoverá. ¿Por qué no es posible estar de acuerdo con aquello que afirma el gran Fellini? Porque la necesaria conmoción solo puede ser el primer movimiento que nos abra un espacio más alto y profundo, como es el estupor de la belleza. Por eso la primera conmoción no puede ser el único ni el último paso. La simple conmoción estética no puede agotar la experiencia en un solo golpe emocional. Hay mucho más, sobre todo cuando hablamos de patrimonio cultural trascendente. Hablamos de las cosas que nos llevan a Dios, que nos ayudan a encontrarlo, que nos hablan de Él, que nos allanan los senderos. Cuando hablamos de estos bienes religiosos de interés cultural, como los llama la UNESCO, pensamos que ellos deben contar con la ayuda de quienes de manera profesional y catequística puedan introducir a los visitantes en el ámbito del mysterium, abrir puertas, despertar el hambre de Dios presente en el corazón de cada hombre, facilitarles el viaje interior. Por eso es importante superar el nivel de la musealización de los espacios vivos de culto, no pocas veces reducidos al triste papel de ser meros salones culturales. Es la desnaturalización del espacio, donde reside el pecado que despierta la ira y mueve los látigos en el templo. La casa de su padre es casa de oración y no se puede cambiar ni su uso ni su identidad. Por eso, una catedral, un espacio sagrado vivo, es un espacio de oración y de adoración, de encuentro, no lugares de visitas culturales. Visitas culturales se hacen en el Museo del Prado o en iglesias desacralizadas convertidas en museos. Un espacio vivo de culto es mucho más. No se puede desnaturalizar un templo, es la ortopraxis tan importante como la ortodoxia. Estas visitas deben ser completas, no quedarse a mitad de camino, no pueden ser solo visitas culturales. Debo provocar la fe a través del primer anuncio, de una explicación inteligente de los signos y los símbolos que están presentes en esa catedral. No solo puedo explicar el soporte material del misterio, los materiales, el autor, el estilo, la obra, debo explicar el mysterium para el cual esa obra fue hecha. Yo creo que sería legítimo soñar que así como la fe ha hecho obras de arte para que la expliquen a ella misma y para que la gente la pueda comprender y entrar en la dinámica de la fe, hoy, en un tiempo distinto, si les decimos a las personas que les vamos a explicar algo de la fe, salen corriendo. Entonces, pero si les decimos que les vamos a explicar una obra de arte donde no tienen ni prejuicios ni filtros, seguramente se dejarán explicar una obra de arte y a través de los signos y los símbolos hacer el camino inverso y regresarlos a la fe que motivó aquella construcción. Bueno, ya termino, ¿eh? Lo que pasa es que me invitan una vez al año, tengo que decir todo junto. Si me invitaran más seguido, como esta es la capital del marisco y no sé qué otra cosa más, bueno. Naturaleza, cultura y fe. Si bien es verdad que cultura supera natura, como desde antiguo se ha dicho, y es verdad, lo explico, la cultura, el quehacer del hombre, transformando la creación, la obra misma de Dios, es infinitamente más alto y mejor que la naturaleza en sí misma o en estado puro. Dos ejemplos. La pietà vaticana es infinitamente más alta que el simple bloque de mármol escultóreo de 2 metros por 2 que Miguel Ángel fue a elegir personalmente a las cavas de los Alpes apuanos, cerca de Massa Carrara. La pietà es producto de la cultura. El bloque marmóreo compuesto por carbonato de calcio es simple natura. Es verdad, la pietà no estaba dentro del bloque de mármol, estaba más bien en el alma y el genio de Michelangelo, que en su decir se limitaba a ir quitando aquello que sobraba. El segundo ejemplo, el culto. Desde tiempos inmemoriales en su búsqueda los hombres han ofrecido a Dios lo mejor que tenían, como expresión del deseo de unirse a Él. El justo Abel ofreció las primicias
En la Biblia inicialmente se ofrecen sacrificios de animales, primicias de cosechas. Hasta en los tiempos de Jesús se seguían ofreciendo pichones y corderos. Hay alguien que rompe esto y da un salto de calidad, Melquisedec, el primero que ofrece pan y vino. Ya no ofrece naturaleza en estado puro, ofrece el producto de la transformación del hombre sobre la naturaleza. Nosotros no colocamos sobre el altar racimos y espigas, ofrecemos pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Así como la cultura es superior a la natura, la fe es superior a la cultura, que sin la fe queda trunca. Por ello los bienes religiosos de interés cultural deben fortalecer la finalidad original y expresar y celebrar la fe. Ellos, templos, catedrales, imágenes, pinturas, literatura, textos musicales, fueron hechos y concebidos por la fe de la gente, para la fe, y es casi como, entre comillas, profanarlos con formas de mercantilismo turístico, donde en algunos casos hasta se habla de turismo religioso pero sin religión, como eso sería algo así como sentarse a comer sin comida. A mí me ha tocado participar de algunos congresos en los cuales descaradamente, gracias Ventura, descaradamente se decía: nosotros somos un Estado laico, vamos a hacer, porque nos trae mucha gente, vamos a hacer turismo religioso pero sin religión. Claro, esta es una realidad. Es curioso ver cómo personas y a veces entes gubernamentales, que no están a veces muy interesados en la fe cristiana, actúan de manera, y a veces, no pocas veces, actúan hasta de manera hostil, que no se interesan ni en la restauración ni en el mantenimiento, parecen haberse despertado a una nueva panacea, una especie de ilusión mágica que suponen podrá resolver los problemas sociales, laborales, económicos y poblacionales. Es el nuevo furor que se llama turismo religioso. La palabra turismo es un término preciso y concreto, pero de aplicación genérica. Lo mismo puede decirse de religioso, que son la combinación de dos términos genéricos que indican todo y nada al mismo tiempo. Sería necesario poner un verdadero empeño en evitar que los oportunistas, sean del sector público o privado, que ven en el llamado turismo religioso la oportunidad de hacer caja a expensas del patrimonio cultural de la Iglesia. Sin mandato ni permiso, puedan corregir ruta y asociarse a la tarea integral de la Iglesia, como es la de la evangelización, partiendo de los bienes culturales de interés religioso, que son el primer anuncio. Es necesario que las autoridades públicas, la Iglesia, la gente de la cultura, del turismo, profesionales e intelectuales, empresarios y las personas de buena voluntad del propio territorio se sienten a trabajar y a elaborar los proyectos de desarrollo social y religioso que sean sólidos, que tengan continuidad y sostenibilidad en lo social, en lo económico y en lo ambiental, junto a la comunidad local, que son los que aman y conocen como nadie su territorio y su propia realidad e historia. Esto ya estoy en el finalísimo. Un ejemplo de esto, Venecia. Hay un señor que vive en Mallorca, que es el que dirige todos los cruceros del Mediterráneo. El señor diseña los cruceros del Mediterráneo. Ese señor decide en su escritorio que una tarde a Venecia, donde viven 30 y pico de mil personas, porque se ha despoblado absolutamente, lleguen 5 cruceros y les metan otras 30.000 personas, le dupliquen la población. Entre 3,5 millones y 4 millones de personas llegan cada año a Venecia. Claro, las personas que viven allí son invitados de piedra, son convidados de piedra. A ellos nadie les pregunta nada. Llega una horda de personas que bajan a las 9:30 de la mañana, a las 10, invaden la ciudad, dejan todo sucio, llenan los bares, las personas no pueden ir a hacer compras, no pueden ir a ultramarinos, no pueden hacer nada. Simplemente lo que tienen que hacer es irse. Les llenan de griteríos, de ruidos. Claro, todo proyecto, para que no termine en la turismofobia ni en la peregrinofobia, debe incluir la comunidad local. Esto es fundamental. El proyecto no lo deben diseñar genios del turismo en un escritorio. La comunidad local, la comunidad viva, debe ser la que gestione, la que piense el proyecto. Nadie como la gente que vive en un lugar, que ama su cultura, su pueblo, su ciudad, sus catedrales, conoce y quiere todo esto. Y la participación activa de la población en el diseño de un proyecto, pues bueno, en el desarrollo tendrán que hacerlo técnico, pero en la participación ciudadana es fundamental para evitar ese peligro que tenemos por
En varias zonas de Italia está funcionando con éxito aquello que llaman los parques culturales eclesiales. Estos parques culturales eclesiales son simplemente proyectos construidos desde la comunidad. Es verdad que funciona mejor en lugares muy pequeñitos, donde la gente se conoce, que en grandes ciudades. También hay realidades magníficas de creatividad al servicio de la evangelización o la pastoral del turismo. La Universidad Francisco de Vitoria ha creado algo único en el mundo, que es una titulación que dura un año de guías de turismo para el patrimonio eclesiástico. Esto es muy importante. Los guías de turismo tienen que cumplir la ley, ser guías de turismo según los mandatos de las leyes civiles. Pero quien va a explicar una catedral tiene que tener un plus. No podría decir tonterías dentro de una catedral o cosas contrarias a la fe o explicar las cosas al revés. Necesita tener una capacitación y esto es muy importante. El otro día se ha puesto en contacto una empresa que tiene también una buena iniciativa y que me parece magnífico citarla aquí, al menos como noticia, que se llama Gincana Turística. Esta gincana turística, ellos trabajan en todo eso, que es una especie como de búsqueda del tesoro misteriosa para niños y adolescentes, quieren trabajar en esto y se han puesto en contacto también con gente de las diócesis, trabajar en esto ayudándonos a evangelizar a través de los signos y los símbolos, de lo lúdico, en un espacio sagrado. Por ejemplo, el fin de un año catequístico. Qué maravilla llevar a los niños a una iglesia, podría ser la Catedral de Santiago, que es un sueño, podría ser otras, en la cual a los niños, a través de los códigos QR, se les enseñe a descubrir los signos y los símbolos de la fe. Sería un primer anuncio fabuloso, que no se lo hacemos nosotros, se lo hacen ellos a ellos mismos, por lo tanto entra mucho mejor. Bueno, es una posibilidad abierta. Aquí está mi amigo Ricardo Sanjurjo y toda su banda de Piedras Vivas, que bueno, que todos los conocemos y le agradecemos la tarea, ellos que van a hablar ahora. Finalmente quiero decirles algunas palabras más personales y casi en la intimidad entre colegas que trabajan en diferentes esferas. Un servidor y tantos hermanos desde la esfera pastoral y la evangelización del mundo del turismo. Ustedes desde la profesionalidad del sector, desde el sector público, desde otras realidades que integran esta polifacética situación en el mundo. Gracias a ustedes por haber creído que el turismo, la peregrinación y el descanso son espacios concretos donde hacerle más fácil la vida a la gente que va con su vida a cuestas. Gracias por comprometerse desde el encuentro entre las personas y los pueblos para promover la amistad social que disipa tantas tempestades. Gracias por no bajar los brazos, aunque a veces la cuesta pueda parecer empinada y que el esfuerzo de ser honestos pareciera fuera de moda. Gracias a ustedes porque con su dedicación crean trabajo y ayudan a tantas personas a poder afrontar su vida con esperanza. Gracias por la paciencia de haber aguantado todo este rollo. El Señor los bendiga. Muchas gracias.